está a cargo de la... En esta primera parte, cada uno de los participantes nos va a dar una opinión respecto a la mirada general de la situación y de la evolución del SARS-CoV-2, ¿no? Y en función a eso tendrán 10 minutos para su participación. La primera persona que invitamos a participar es al biólogo Carlos Yabar Paras, quien es egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, tiene un magíster en bioquímica y biología molecular de la Universidad Peruana de Cayetano Heredia, y doctor en ciencias biológicas, otorgado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sin más ni más, le damos la palabra al colega Yabar para que nos pueda compartir, ¿no? Su participación. Adelante, colega. Muchas gracias, colega Sandro Chávez. Gracias también, Vilma Montero, por haberme invitado. Un saludo especial a nuestro decano Eber Robles y también a mi colega Mario Esparza y a todos los colegas en general, a quienes pues están dando un tiempo para poder escucharnos. Pienso que deberían estar acá más biólogos porque nuestra presencia profesional es variopinta, tenemos muchas especialidades y sobre todo un reto muy importante. Los biólogos hemos sido capacitados desde la universidad para hacer investigación. Ese es nuestro rol principal. Y con base a eso puedo decir que la investigación en el Perú es básicamente, tiene un eje principal, y ese eje principal está en los biólogos. El virus, el SARS-CoV-2, que actualmente viene generando un problema mundial, pues tiene, como ustedes saben muy bien, un origen bastante discutido, y ese origen que se ha ido determinando a través de los estudios filogenéticos, nos han podido determinar que es básicamente la actividad humana y sus diferentes características lo que ha hecho que el virus pueda saltar, ¿no? Saltar entre comillas, de un ciclo enzootico al hombre. Eso se llama ecología humana. Es decir, la ecología humana nos permite saber que el comportamiento humano tiene una connotación importante respecto a cómo van las enfermedades y cómo es que los microorganismos, los patógenos que están afectando una población salvaje y que de alguna forma mide o regula su crecimiento, de pronto salta al ciclo humano, es decir, ya deja de ser enzótico y se convierte en una epidemia que afecta a la población humana. En ese sentido, estamos viendo pues que a través de nuestra tecnología, a través del desarrollo tecnológico dentro de sus diferentes ámbitos, hemos podido saber más o menos el origen del virus, más o menos que proviene de algunos animales salvajes. Primero se pensó que era murciélago, luego el hurón, y finalmente otro tipo de animales. Pero por lo pronto sabemos que este SARS-CoV-2, filogenéticamente hablando, no tiene nada que ver con el SARS-CoV que apareció primero hace algunos años atrás. Segundo, sabemos que este virus no varía mucho, es decir, quien habla trabaja con VIH y si hacemos una comparación, pues la comparación es gruesa. Realmente este virus, a pesar de ser un virus de ARN, se mantiene de alguna forma estable. Lo que estamos hablando son mutaciones puntuales, es decir, algunos polimorfismos que de alguna forma no conducen a que este virus se haga más o menos patogénico. ¿Qué lo hace más virulento que en una persona que en otra? Es el mismo ser humano, es decir, el hospedero. La persona que contrae el virus es la persona que, de acuerdo a sus comorbilidades, de acuerdo a las enfermedades que tenga, de acuerdo a su estado inmunológico, a su edad, etcétera, etcétera, hace que la enfermedad se vuelva más severa y por lo tanto pues, pase de un estado leve a un estado moderado y a un estado severo. Nuestro país, al igual que otros, ha tenido un crecimiento bastante rápido. Tenemos, por ejemplo, de los primeros casos que se reportaron en marzo hasta la fecha, más de 29 casos, hasta ahora tenemos alrededor de 27.000 casos, un poco más de 27.000 muertos y 600.000 casos confirmados. Ahora, obviamente son casos que
no están totalmente, digamos, confirmados porque hay muchas familias y grupos humanos acá en el Perú que no han reportado su diagnóstico, que han quedado en casa, que se han autocurado. Entonces ahí viene otra característica del virus, ¿no? Que puede pasar y el paciente se puede recuperar sin ningún otro tratamiento importante. Pero otra característica que también está llamando la atención es que los pacientes que se recuperan pueden volver a enfermarse. Y en ese sentido estamos hablando de los anticuerpos. El título de anticuerpos que en un momento puede estar o se puede mantener elevado, empieza a decaer, empieza a caer poco a poco hasta aclararse. Y eso hace que probablemente los pacientes que ya se recuperaron se vuelvan a reinfectar. Y no significa que sea una variante nueva. Filogenéticamente hablando, cuando hablamos de variantes nuevas es porque se encuentran en un clado diferente, con una rama genética un poco distante, pero en este caso no, son virus bastante familiares, bastante cercanos, y solamente son polimorfismos lo que diferencian a uno del otro. Otra cosa importante del SARS-CoV-2 es que promueve estos anticuerpos neutralizantes que podrían generar una misma exacerbación, es decir, la respuesta inmunológica puede ser exacerbada, y esto se ha visto, por ejemplo, en virus dengue, que es otro virus que nos afecta también, que existe un fenómeno que se conoce como exacerbación mediada por anticuerpos. Este mismo fenómeno se ha visto también en SARS-CoV-2, y por lo tanto, puede que el comportamiento o la respuesta inmunológica en algunos sujetos sea lo que lo conlleve al estado severo de la enfermedad. Y también es importante mencionar por qué es tan contagioso el virus, ¿no? Se dicen muchas cosas, que el virus es muy ligero y que viaja muy rápido, que alguno cuando sale a la calle ya empieza a respirar y ya se contagió. En realidad, lo que vale decir aquí es la capacidad replicativa del virus, que en otras palabras es el fitness viral. Es decir, el virus se replica con tanta eficiencia que es la carga viral misma la que hace que sea tan contagioso. Pero no solamente eso, existen factores físicos, químicos, ambientales que han sido estudiados frente a este virus y se puede decir que puede mantenerse viable de acuerdo a la superficie sólida e inerte del cual el virus cae o se posa. En ese sentido, a diferencia de otros virus que conocemos, su estatus, o sea, su estabilidad del virus es mayor que otros que han sido estudiados. Por ejemplo, hablamos del primer SARS, por ejemplo, hablamos de cualquier virus de la influenza estacional, etcétera, ¿no? Pero ojo, hace algunos años en que apareció el MERS, por ejemplo, en el Oriente Medio, este MERS, digamos que es mucho más estable que el SARS-CoV-2. Y eso está básicamente ligado a las características ambientales en las cuales sale un virus. Por eso se quedó enclaustrado en esa parte del Oriente Medio. Pero ojo, es importante saber que este virus soporta el calor, soporta la humedad, soporta el pH, obviamente la saliva es ácida y tiene que soportar, es un proceso evolutivo, el virus evoluciona, y como la saliva es ácida, obviamente soporta. Lo que nos falta averiguar es si este virus se va a recombinar, es decir, puede recombinarse y generar un nuevo clado o una nueva especie de coronavirus más adelante, lo cual no se ha visto hasta ahora, pero sí se ha visto, por ejemplo, casos de recombinación en SARS-CoV primero, en MERS, por ejemplo. Se ha visto algunos episodios de recombinación. No sabemos, por ejemplo, si de pronto la proteína principal por la cual se están haciendo la vacuna, el spike, va a variar de alguna forma de manera importante y va a generar, por ejemplo, mutaciones de escape a reconocimiento por anticuerpos. Se ha visto, por ejemplo, algunos pacientes que han tenido infecciones previas con el primer SARS, que aún lo mantienen y puede permanecer en el tiempo y que han tenido contacto con el nuevo SARS-CoV-2 y le ha generado una protección parcial, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué nos demoramos tanto actualmente en tratamiento, en vacunas, etcétera, etcétera? Si ustedes se dan cuenta, las anteriores pandemias que hemos sufrido, solamente una de ellas se han desarrollado vacunas.
el H1N1, la gripe porcina que apareció en el año 2009. Las demás, las vacunas quedaron en el camino. Y eso llama realmente la atención. Se acaba la pandemia, se acabaron los intentos y todo quedó ahí. Como en el caso de ébola, por ejemplo, los primeros fármacos que se aplicaron en ébola tuvieron efecto antiviral. Y estos mismos fármacos están ahorita aplicándose en el SARS-CoV-2 y están teniendo efectos importantes. O sea, están de alguna forma neutralizando el virus. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros los biólogos frente a esto? Tenemos que estudiarlo más, tenemos que saber cuál es el comportamiento del virus, tenemos que estudiar más las características genéticas moleculares del virus, aplicar más las herramientas de bioinformática. Estamos viendo que la bioinformática ahora nos permite saber el origen, la expansión del virus, e incluso saber si este virus puede cambiar de ser una forma patogénica a más patogénica o más virulenta, incluso generar biofármacos que muy bien se pueden hacer a través de herramientas de bioinformática. Entonces, todas estas herramientas que tenemos a disposición los biólogos, y nos faltan virólogos, no tenemos virólogos acá en el Perú, podemos nosotros fácilmente aplicarlos. Necesitamos todos, en diferentes acciones que tengamos, tanto en investigación como en la parte analítica, en la parte procedimental, todos estar empapados de en qué consiste este SARS-CoV-2 para poder tomar acciones. Desde protegernos hasta tomar acción directa contra el SARS-CoV-2. Eso es lo que básicamente quisiera decir. Gracias. Gracias, colega Carlos Llavar. Ahora a continuación sigue el colega biólogo Mario Esparza, egresado de la Universidad Nacional de Trujillo, magíster en biotecnologías, doctor en ciencias con mención en microbiología de la Universidad de Chile. Adelante, Mario. Muchas gracias, Sandro. Agradecer al Colegio de Biólogos, a los colegas Carlos Llavar, Homero Angus y Vilma, que estaban presentes en la sala, el doctor Eber Robles también. Bueno, la mirada creo que Carlos ya lo ha dado bastante bien amplia desde el punto de vista de las bases de la biología, la virología y la inmunología, ¿no? Entonces, creo que el aspecto que se podría dar en el punto más de inflexión sería el concepto ya de qué es lo que puede suceder, ¿no? Y es una incertidumbre lo que estamos viviendo. En marzo quizás teníamos algo de proyección, que las curvas iban a bajar, etcétera, pero nos sorprendió un poco, como dijo Carlos, y el comportamiento, ¿no? Definitivamente nos jugó en contra el comportamiento sociológico que tenemos nosotros, y también la situación nacional, ¿no? En nuestro país, desde el punto de vista de las acciones, la falta de ciencia, como lo estamos planteando, y también un tema de cultura, ¿no? Creo que ahí el virus hizo su fiesta, por decirlo, en el contexto de los contagios, el aumento de contagios, el aumento de casos que acaba de decir Carlos, en materia de las pérdidas humanas, y ya pasando más de 600.000 casos, creo, confirmados, y los que faltan por confirmar. Entonces, ese es el diagnóstico. Ahora, ¿qué cosas se podrían, digamos, resolver? Creo que el doctor Eber Robles también había planteado temprano, temáticas de poder generar las contenciones, ¿no? Y creo que esto pasa, más allá de las instancias que se hagan, el eje es la educación. O sea, tremendamente es un eje potente que hay que plantearlo desde, no solamente pensar en el entorno profesional, sino desde las bases, desde muy pequeña edad, desde el jardín, yo diría, o del nido, entrenar a nuestros ciudadanos, por decirlo así, en todas las conductas, no solamente hacer énfasis en el colegio, entrenar también para evitar quizás estar asistiendo a los hospitales, o sea, tener una conducta más preventiva de salud, no solamente en lo que tenga que ver con el SARS-CoV-2, ¿no? Hay que entender que muchos de estos casos o las comorbilidades se deben también a factores de riesgo de los pacientes, ¿no? Y eso creo que da a entender a nuestra calidad de alimentación, nuestra estrategia nutricional. Nos ha afectado a México y a Perú, que tenemos casi las mismas costumbres, casi estamos en las mismas situaciones, por quizás nuestra mala alimentación. Y eso es un tema muy grave. O sea, nosotros tenemos una conducta que no respetamos, digamos, nuestro régimen nutricional, y nos hemos desbandado nutricionalmente en mucho azúcar, muchas grasas, a pesar de que tenemos una buena gastronomía, pero nuestros hábitos de conducta
nos están haciendo jugar en contra. Entonces tenemos ya la obesidad y la hipertensión, la diabetes, ya no es una cosa de las personas de tercera edad, por decirlo, ya son cosas de jóvenes, ya hasta de niños. Entonces eso es muy preocupante, en donde la educación, el conocimiento y la ciencia tienen que entrar a fortalecer en la salud preventiva a nuestros ciudadanos, y ahí mucho tiene que ver en la biología, ¿no? Hay que entender que, desde el punto de vista científico, he estado viendo los datos de CEPAL y del BID. Perú, el mayor conocimiento científico está en las bases de las ciencias biológicas y biomédicas, ¿no? Más o menos un 65-70% de la generación de conocimiento que genera Perú en los últimos 5 años se debe a estas líneas o estas áreas disciplinares. Entonces, pero ¿cuánto hemos hecho investigación en salud, ¿no? Ese es un punto también relevante. Entonces, creo que Carlos, ya hace más de 10 años creo interactuábamos, ¿no?, en la pandemia del H1N1, me acuerdo, en el Instituto Nacional de Salud. Ahí hacían, digamos, los colegas bastante investigación, el tema, por ejemplo, lo que acaba de plantear en la bioinformática, en la genómica, que es un área que se ha ido poco a poco fortaleciendo y el instituto también ha ido avanzando, pero nos falta quizás más descentralización del conocimiento, también desde el punto de vista para atender necesidades regionales en distintos sectores del norte, centro y sur del Perú, y en la parte oriental, en la selva, que permite destrabar el conocimiento. Y eso creo que nos juega en contra también, en cómo el Estado no ha llegado todavía a resolver problemas básicos, ya con decir que hay zonas donde no llegan el Estado, no hay carreteras, no hay agua, no hay electricidad, no hay instalación de un concepto de lo que es salud, ¿no? Entonces, creo que eso pasa definitivamente por distintos actores en la política, que en los últimos no aprendemos de la epidemia del cólera en los 90, que hemos tenido lecciones que aprender y no le hemos tomado para esta. Entonces creo que tenemos que volver a repetir la historia nuevamente, y quizás esta historia es muy grave. Ya el Perú, su PBI ha disminuido casi el 30%, estamos en una línea de menos 30, más de 6 millones de desempleos, y si estuviéramos mejor preparados, creo que teniendo más científicos o más capacidades tecnológicas también, no solamente dejando la tecnología también, no solamente la ciencia, sino que la tecnología del lado también de las empresas, de los innovadores, que hay que rescatar también ese digamos, recurso humano, que no le estamos colocando en una fórmula. Creo que es importante colocarlo ahí desde la estrategia, porque en el fondo las empresas también se tienen que ir sumando a generar investigación y desarrollo, que es algo que todavía lo tenemos muy débil en el país, y potencialmente puede estar moviendo la economía en esta salida que pueda tener el país para recuperar un poco el desafío económico en lo que tiene, ¿no? Estamos también en el escenario de qué va a pasar en darle la seguridad al ciudadano cuando retorne quizás en la normalidad que se construya a fines de año, o quizás en los próximos años, como es incierto. ¿Cómo va a ser la ciencia y la tecnología garantizar la bioseguridad, por decirlo así, a las personas, a nosotros, a los colegas biólogos que están trabajando en la primera línea, ¿no? Más allá del instrumento, de los equipamientos de protección personal, cómo vamos a combatir estas epidemias desde el punto de vista de lo que acaba de decir Carlos también con el dengue, el Zika y la pandemia conviviendo, ¿no? El SARS-CoV-2 no sé, quizás vaya a haber casos que, como acaban de informar, de las coinfecciones, ¿no? O las reinfecciones con SARS-CoV-2, pero ya hay infecciones de personas que tienen dengue con SARS-CoV-1, SARS-CoV-2, no lo sé. Entonces son casos bastante complejos que se nos vienen, y ojalá esperemos que la ciencia esté más preparada, y para las próximas pandemias tengamos que esta reunión, quizás en unos 5 o 10 años, vernos las caras y ver que se va a enfrentar con una realidad más robusta de soluciones que problemas. Doy el paso entonces a Sandro en mi intervención. Gracias, Mario. A continuación, el biólogo Homero Ango, egresado de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, magíster en microbiología en la Universidad de San Marcos, doctor en salud pública de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Entonces damos el pase ahora al colega Homero Ango. ¿Puedes prender tu audio, Homero, por favor? Adelante, ahora sí. Señor decano del Consejo Regional Cuarto La Libertad, buenas tardes, estimados colegas panelistas, Sandro.
y a todos quienes nos escuchan a través de estas redes que han hecho posible que podamos interactuar a pesar de las duras circunstancias en las que nos encontramos. Yo quiero partir por lo siguiente. Creo que la pandemia ha servido para poner en evidencia fortalezas y debilidades. Fortalezas en las cuales creo que hay potencial. Creo que dentro de la biología existen profesionales de altísimo nivel, no solo para poner en la palestra del mundo científico nacional e internacional investigaciones de relevancia, como haber logrado en pocos días el secuenciamiento del genoma del SARS-CoV-2, o el poder estar monitoreando actualmente las mutaciones que pueden haber en ellas, o para poder en lo tecnológico diseñar en poco tiempo kits de diagnóstico moleculares de un precio mucho menor y que pueden con toda seguridad servir de herramientas para combatir y hacerle frente a este flagelo que estamos viviendo. O poder también participar en el diseño de vacunas. Creo que lo que ha servido la pandemia es para visibilizar tremendamente la biología. Lo que no habíamos logrado en estos 50 o 60 años de rica trayectoria, y nos encontramos ahí medio mimetizados entre el grupo de profesionales de la salud. Ahora creo que a nadie le quepa la menor duda en la sociedad la vital importancia del profesional biólogo como científico, buscando aplicaciones en lo tecnológico y en todos los terrenos. Creo que definitivamente esto va a servir para hacer un punto de corte. El Estado tiene que volver a redefinir cuáles son las prioridades, establecer políticas nacionales que permitan generar entornos de calidad de vida y con la intervención de la ciencia. El eslogan que es magnífico, sin ciencia no hay futuro. Y en ese contexto creo que el Estado tiene que repensar la inversión que hace en ciencia y en tecnología. No podemos seguir con 0.17% del PBI, uno de los más bajos de Latinoamérica. Y eso se traduce, pues, finalmente en que tengamos muy poca investigación científica de relevancia que se publiquen en revistas con un alto factor de impacto, que en realidad los científicos que los hay, como quiera que no existe una carrera de investigador científico y no existe un trato digno a él, lo que queda es irse del país. Y esto no puede ser. Yo creo que el Estado tiene que comenzar a buscar políticas públicas que permitan afianzar la ciencia, la investigación científica, que permita consolidar y en base a los conocimientos y en las evidencias generadas en el campo científico, tiene que buscar sus aplicaciones en el campo tecnológico. Cierto es también, creo que esto es un problema latinoamericano, no solo es nuestro, que nos hemos quedado empantanados en el campo de la investigación científica, que está centrado en el problema, en describirla, en explicarla, en experimentar, pero estamos ahí, solo en el problema. Un trabajo de investigación que tuve la posibilidad de hacer reconstruyendo una interacción entre ciencia, tecnología y política en hepatitis viral B en 35 años, lo que ha demostrado es que el 96% de todos los trabajos estaban concentrados en el campo de la investigación científica. Pero, ¿y qué de las soluciones? Porque no se trata de simplemente decir que estamos en el problema, que tenemos alta tasa, que aquí en tal población. Oiga, y solamente un 4% de los trabajos estaban encaminados en el asunto de las soluciones, que es la investigación tecnológica.
Y creo que es una gran debilidad, porque en algunas carreras tecnológicas que es en el cual debe tener su cimiento estas investigaciones y correlacionadas con nosotros también, algunas ni en la currícula tienen investigación tecnológica, ni menos innovación tecnológica. Y por lo tanto nos quedamos anclados en el problema, de ahí que incluso digo yo que hay un liderazgo confrontacional principalmente, y no existe un liderazgo transformacional basado en soluciones. Creo que ha servido para muchas cosas en ese terreno. Y qué duda cabe, coincido con los colegas cuando dicen que el elemento central de nuestra carrera es la investigación científica. Diría yo que es el fundamento de nuestra existencia. Es parte de nuestro ADN. Pero creo que hay la necesidad también de irlas mejorando. Cuando hablamos de biodiversidad en el contexto de la biología, hablamos de plantas y animales. Casi muy pocos hablamos de microorganismos. Los microbiólogos hacemos un esfuerzo, pero casi en los planes de Estado no existe, por ejemplo, hacer un banco de genoma microbiano, pues, que podría tener tremendo potencial. Y esa es la debilidad porque no formamos una gran cantidad de especialistas. Carlos Yavar ya ha señalado, no tenemos virólogos, micólogos, no tenemos gente muy especializada ya en otro. Deberíamos tener gente no solo virólogos, sino gente especializada en grupos especiales de virus, por lo menos aquellos que son más frecuentes en el país. Y creo que hay necesidad de reposicionar la microbiología, que es un mundo inexplorado. De 3 al 5% de toda la biodiversidad microbiana se conoce. Las que podemos cultivar son poquísimas. Las técnicas de biología molecular, las de secuenciamiento genómico de nueva generación, nos han permitido encontrar que existe, pues, todo un mundo. ¿Cuántos trabajos de investigación en microbioma tenemos? ¿Cuántos trabajos tenemos en viroma? Oiga, si bien es cierto, y es mucho más, tenemos 25.000 genes en humanos y tenemos más de 1 millón en cuanto a microorganismos. Y como el Estado, y cierto que tenemos que hacer incidencia seguramente nosotros, y el Estado ahora se dará cuenta que estaba descuidando y dejando de lado una tremenda posibilidad que constituimos los biólogos en el Perú y precisamente los que nos dedicamos a los aspectos relacionados con investigación. En ese contexto, una de las debilidades que tenemos, por ejemplo, se sabe que hay 7 coronavirus que circulan entre nosotros. Conocemos al SARS, que apareció en China también el 2002, 10 años después, el 2012, el MERS en Medio Oriente, y ahora el 2019. ¿Y qué de los que aparecieron antes? Esos que realmente no causan mayor dificultad porque hacen resfríos comunes, pero no tenemos ningún trabajo de investigación que nos diga en qué frecuencia están circulando. No tenemos una forma de hacer un seguimiento epidemiológico y seguirlos investigando. Y de esa manera no conocemos a los coronavirus. Ahora, cierto también es que el coronavirus 2019 tiene pues pocos meses, en realidad hace una respuesta tremenda de toda la humanidad y de todo un esfuerzo también de la comunidad biológica y de la comunidad científica, diríamos en general, para tratar de ir a la biología del virus, ir a conocer cada uno de los secretos que están codificados en su genoma. Porque si no, no vamos a diseñar estrategias seguras para poder bloquear su ingreso, para poder moderar su replicación. No vamos a, con toda seguridad, buscar vacunas que sean eficientes y vamos a tener serias dificultades.
Y creo que es una mirada que tiene que dar el Estado para comenzar por la base, por la biología. Gracias. Muchas gracias, Homero. Vamos a la segunda vuelta. Le pediría ahora que nos concentremos en la parte de avances y limitaciones, porque a lo largo de los últimos 6 meses, para decir más o menos una temporalidad, han aparecido diversos tipos de avances desde varios países, pero también se han presentado diversos tipos de limitaciones. Entonces, un poco tratemos de compartir información alrededor de esto para que nos permita luego ir avanzando en algunos retos que ya se han venido diciendo, pero me parece que eso sería oportuno. Damos la palabra al colega Carlos Yavar. Adelante, colega. Muchas gracias, Sandro. Bueno, ahorita los avances con respecto al SARS-CoV-2 están centrados, porque existe una gran expectativa en la vacuna. La vacuna básicamente es como una carrera, ¿no? Todos los países están en carrera. Actualmente, si uno se da un salto o visita las páginas donde se están reportando el avance de vacunas, podemos encontrar más o menos unos 188 estudios sobre vacunas, entre otros intervenciones con sueros convalecientes y ensayos clínicos con BCG. Pero de esos 188 estudios, 11 corresponden exclusivamente a vacunas, y de las cuales 3 son recombinantes. Una de ADN, 2 de ARN mensajero y 2 de virus atenuados, y una que se basa en células dendríticas autólogas. ¿Qué están haciendo los países de Latinoamérica con respecto a las vacunas? Sabíamos nosotros que Cayetano Heredia había hecho su emprendimiento con vacunas recombinantes para producirlas en Spodoptera frugiperda, que es un sistema de baculovirus que podría tener muy buenas, digamos, buenos resultados, pero no hemos tenido más noticias de ellos, así que estamos todavía a la expectativa. Sabemos que algunos países como Brasil, Argentina, se han unido a otros países que ya tienen una vacuna basada en el virus, en el adenovirus, que es un virus respiratorio que básicamente actúa como vector, y lo que se hace es introducir dentro de ese virus quimera el gen que codifica la proteína de la espícula. De esa forma, cuando se utiliza esta vacuna, lo que hace el adenovirus es simplemente infectar, pero no tiene la capacidad de replicarse, más bien sí de producir la proteína de la espícula, y esto genera pues la respuesta inmunológica dirigida hacia esa proteína que es la que le da la forma de coronavirus justamente a este SARS-CoV-2. Los otros virus de ADN, de ARN mensajero, básicamente se utilizan como a través de nanopartículas, shotgun, algunas otras tecnologías que se usan para poder introducirlo en la persona. Entonces, tiene el mismo fundamento, tiene un sistema promotor que ayuda a traducir el gen de la espícula a proteína recombinante, y genera pues, reconocimiento, es presentado y produce tanto respuesta inmunológica humoral como también de memoria. Y finalmente, la parte de los, digamos, de los seros convalecientes, que sí hay algunos hospitales e instituciones de acá del país que están emprendiendo esos estudios. Bueno, quien habla, soy presidente del Comité de Ética del Instituto Nacional de Salud, y no hemos recibido, nosotros no recibimos, digamos, estudios sobre ensayos clínicos, pero sí sabemos, por ejemplo, que la Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica está viendo todos esos estudios que se realizan en el Perú para ver la efectividad de estas vacunas. Otra cosa que también me gustaría considerar es acerca de los biofármacos. Los biofármacos se corresponden a fármacos realizados con tecnología de biología molecular. Es decir, unimos tanto la tecnología del ADN recombinante con la bioinformática, hacemos un modelamiento de la proteína en la computadora, con base a que, por ejemplo, receptores. Sabemos que el receptor AC2 de la célula es el que utiliza el virus para poder infectar, y si nosotros bloqueamos ese receptor AC2, por ejemplo, con algunas proteínas modeladas, podemos competir directamente con el virus contra este receptor y de esta manera bloquearlo. Son algunas propuestas que están haciendo algunos grupos de investigación respecto a los biofármacos.
también hay algunos metabolitos o de algunos compuestos provenientes de vegetales, de plantas medicinales, que también se están modelando y se están estructurando para ver, y se están haciendo ensayos a nivel de informática para ver cuál es la unión o la afinidad con el AC2 y ver si realmente pueden competir con el SARS-CoV-2. Otros fármacos que se habían probado, por ejemplo, para hepatitis, también podrían funcionar para SARS-CoV-2, etcétera, etcétera, ¿no? Hay varias moléculas que actualmente se están haciendo con fitoquímicos, que son candidatas ahora para poder utilizarlas para este propósito, básicamente. Nosotros acá en el INS tenemos un proyecto de investigación que justamente tiene como intención producir un biofármaco, que es un anticuerpo, que es un nanoanticuerpo producido a partir de llama. Entonces, lo que se hace es infectar la llama con un virus inactivado y recuperar los anticuerpos, recuperar la sangre y aislar el ARN mensajero que produjo todos esos anticuerpos contra ese virus atenuado. Luego, esta molécula es clonada e insertada en un fago que lo produce en grandes cantidades. Se seleccionan las librerías y se selecciona el nanoanticuerpo que tenga mayor efectividad neutralizante contra el SARS-CoV-2. Entonces, este protocolo que actualmente ha sido ganador en el Fondesit y lo tiene Henry Bailón, por ejemplo, un colega del INS, puede ser un biofármaco importante para poder tener, por ejemplo, actividad terapéutica para pacientes que están en un estado moderado a severo, o puede ser también para prevenir la infección, porque uno puede ponerle una modalidad de spray para la boca, etcétera, ¿no? Y con eso estar parcialmente protegido durante una jornada de trabajo, obviamente sin dejar de lado el equipo de protección personal, que es importante. Entonces, lo que le hablo es básicamente la tecnología del Face Display, que incluso Cayetano Heredia también lo va a utilizar, si no estoy muy equivocado, también con otros adquenidos que ellos también tienen en su universidad. Entonces, estos son algunos adelantos que se vienen haciendo. La parte farmacéutica es otro mundo. Los químicos farmacéuticos también están haciendo sus ensayos. Tengo conocimiento que se están probando muchas plantas medicinales. Incluso el mismo dióxido de cloro que también están proponiendo tanto químicos farmacéuticos como médicos. Y algunos otros intentos más. Entonces, lo importante creo que no es trabajar de manera aislada, sino trabajar multidisciplinariamente, ¿no? Todos tenemos que poner de nuestras capacidades. En ese sentido, yo soy muy defensor de los trabajos multidisciplinarios. Tenemos que unirnos con todos los profesionales que podamos armar un equipo grande sin hacer tantos esfuerzos, porque cuando se hacen muchas convocatorias de proyectos se diluyen las ideas, en vez de juntar grupos importantes de investigación. Estamos hablando de universidades que tienen una producción científica importante, estamos hablando de instituciones que son de referencia nacional, como el INS, etcétera. Entonces podemos juntarnos y armar todo un proyecto grande, que sea factible y que traiga resultados inmediatos. Pero hay que trabajar en equipo. Yo lo que veo al presidente Vizcarra es llamar solamente a los médicos, pero un profesional, un biólogo que trabaja en salud, también maneja también tiene ideas importantes para poder atender la epidemia, la pandemia. Y también tenemos que aprender de lo que ocurrió años anteriores. O sea, hemos sufrido de la pandemia de 1918, la gripe española, la H1N1, todas las epidemias que pasaron, SARS, MERS, Zika, dengue, chikungunya, ébola, y tenemos que aprender de todas esas epidemias para poder, digamos, plantear soluciones, tanto desde el punto de vista social, biológico, farmacológico, todos los actores posibles, porque todo se tiene que concatenar. Nada logramos si este trabaja por un lado y este trabaja por el otro. Esos es básicamente algunos puntos que quería resaltar. Muchas gracias. Gracias, colega Yabar. Y seguimos ahora con el colega Mario Esparza, por favor. Muy bien, voy a articular algo que ha dicho Carlos, específicamente del tema multidisciplinar. Creo que como estrategia, creo que a la política peruana le ha faltado eso. Al presidente o a la PCM generar una estrategia más como de la solución, de unir, de poner en la mesa a toda su masa crítica. Ya tenemos por un lado, si Concitec tiene la lista
de más de 4.400 investigadores calificados, ¿por qué no echó mano directamente de convocarlos en hacer las sinergias que debería haber salido? Yo recuerdo acá en Chile, cuando pasaron cosas, cuando fue la crisis del cobre, la presidencia juntó a sus científicos y comenzó a hacer soluciones de innovaciones en base al cobre, por ejemplo, ¿no? Que había bajado mucho el precio para hacerlo competitivo durante este tiempo, ¿no? Entonces es un tema de la política, o sea, yo creo que hay talento, hay capacidades, no solamente los científicos registrados, hay muchos científicos que quizás que no están tan formalizada su inscripción y hacen mucha ciencia silenciosamente, pero que esa temática de generar la integración falta aquel DT, por decirlo así, político o los mismos colegios profesionales que pueda generar ese amalgamiento de capacidades y potenciar el liderazgo. Los liderazgos los tenemos muy dispersos y no se ha podido tener una convocatoria real que permita integrarnos para generar soluciones. Como yo coincido con lo que dice Carlos, ha habido muchas convocatorias de proyectos, son tantos que a veces ya no se sabe qué se está haciendo. Y se les ha dado fecha de 3 meses, 4 meses para generar una vacuna, imposible, o sea, o generar un kit de diagnóstico en 4 o 5 meses, o sea, yo no sé en qué país pueden dar ese tiempo para un grupo de científicos para generar una solución en corto plazo, ni Harvard, ¿sí? Y he visto que la prensa quizás ha estado siguiendo esos proyectos, pero a la larga nosotros como ciudadanos somos los que financiamos esos proyectos en la práctica y no se han generado, digamos, porque se ha dado el dinero como goteo y no se le ha dado, digamos, las inversiones a los grupos que podían haber tenido una solución más integrativa. Yo creo que hay mucha dispersión. Hay que entender que el presupuesto del CONCITEC es más o menos 177 millones de soles, que casi hay universidades que tienen ese presupuesto, ¿ya? Como lo dijo el colega Homero Ango, el PBI, bueno, más o menos fluctúa entre 0.08 a 0.012 en los últimos años, prácticamente la nada, y todo se va en burocracia, financiamiento de proyectos, que en el corto o largo plazo no hemos nosotros absorbido esas tecnologías, ¿no? En los últimos 10 o 15 o 20 años de los financiamientos que se está haciendo, no porque los proyectos sean malos, sino porque el canal de impacto de la solución no llega al ciudadano de pie, al común y corriente, que definitivamente debería tener el beneficio del mismo dinero que apoya en ciencia y tecnología, ¿no? Entonces yo creo que falta una mirada política. El Ministerio de Ciencia y Tecnología, no lo sé, algo más ejecutivo, que sea menos burocrático, que no sea algo tan de escritorio, que lo vemos, falta un refrescamiento al CONCITEC también, que hay que bajar un poco el aspecto más ejecutivo que pasivo, y no porque ya se ponga un parche a la herida, sino solucionar el problema real de fondo de la ciencia, evitar todas estas barreras que tienen los científicos. Hay científicos que también por más regulaciones que se están poniendo, tienen barreras también. El ecosistema de la ciencia no es bueno, o sea, nadie tiene un ecosistema seguro en ciencia. No tienen seguro nuestros colegas que hacen ciencia, nuestros estudiantes que hacen ciencia digamos, están meses sin una inversión segura de financiamiento, viven un entorno sin escasa bancarización. O sea, el colega que quiere venir del extranjero, sea extranjero o peruano, para hacer ciencia, no tiene las garantías de una sostenibilidad de hacer ciencia por los distintos ecosistemas burocráticos que hay, por más buena intención que tengan las instituciones de acogida. Entonces hay toda una situación compleja para generar un ecosistema robusto y sostenible en el tiempo, ¿no? Yo pienso que ahí tiene que el Perú hacer un diagnóstico más profundo de las necesidades que necesitamos resolver regionalmente en otros factores económicos. Entonces, eso yo creo que es el punto específico de los cuales tendríamos que ir integrando capacidades. Invito a los colegas, no solamente del área biológica, sino de las ciencias, a incursionar en la política, a tomar capacidades de decisión, porque sin futuro no hay ciencia, pero también sin científicos en la política no vamos a construir un buen futuro. Y eso es un diagnóstico lo que tenemos en las 4 décadas. Si nosotros comemos desde los liderazgos de los distintos actores políticos, en el Congreso, en la presidencia, en los gobiernos regionales,
es así. Hay que entender que muchas de las normas o reglamentos para los científicos no lo escribe un científico, lo escribe otro profesional que nunca ha hecho ciencia, que puede ser un economista, disculpen por intención, o puede ser un abogado, o puede ser otro profesional, y no sabe lo que es hacer ciencia. Entonces, pero le imponen reglamentos a científicos. Entonces, eso me parece desproporcionado, ¿no? Entonces, creo que hay que invitar a nuestros jóvenes, a nuestros colegas, a que puedan poder estar en esta cancha y plantear soluciones de manera equilibrada con el cuerpo de apoyo también de los distintos colegios profesionales, no solamente los biólogos que hacen ciencia, sino hay ingeniería en otras disciplinas que puedan fortalecer esas capacidades, ¿no? Y como lo ha dicho el colega Homero, creo que es relevante posicionar estrategias más integrales, aumentar el PBI también. Ojalá el gobierno de Vizcarra anunció para el plan 2021, bicentenario, aumentar el PBI en 1%. Y eso está. En el plan, léanse, el plan bicentenario está ahí. Ahora, desde 0.08 a 0.02 que hemos tenido todos los años, con un presupuesto del CONCITEC de 177 millones y con presupuestos de más de 2.000 millones repartidos por cada minero de nuestra ciudad, ¿cuál es el producto de ciencia y tecnología que tenemos de bandera actualmente? No lo sabemos, está tan disperso que no hemos apuntado una línea directa. ¿Por qué hemos hecho quizás mucha ciencia dispersa, pero no hemos llegado a anotar un verdadero gol desde el punto de vista de contundente, de generar PBI, generar empleo, no solamente producir paper o artículos científicos, tenemos que mover la economía, transferir tecnología y generar más oportunidades de empleo basado en la ciencia y tecnología. Esa es mi participación. Gracias, Mario. Y pasamos ahora, le damos la palabra al colega Homero Bango. Muchas gracias. En esta segunda ronda quiero insistir precisamente que las políticas de Estado no son las más adecuadas como para generar pues un adecuado sistema, un ecosistema de ciencia y tecnología, de investigación, desarrollo e innovación, diríamos. Y para que la triada empresa, Estado, universidad comience a caminar y a dar resultados. Con este préstamo del Banco Mundial, que es cerca de los 400 millones, lo que se ha generado ciertamente es la modalidad de fondos concursables. Pero sabemos que si queremos descentralizar y democratizar la ciencia, no solo tenemos que pensar que se quede pues en los lugares donde hay masa crítica fuerte. Y sabemos que se va a quedar en Lima, la mayor parte, porque están concentradas las universidades y los profesionales allá. Y por lo tanto hay una tremenda debilidad, porque lo que te dicen es lo siguiente: tenemos esa plata, pero ahora concursa. Pero es como cuando quisiéramos que participen en 100 metros planos y no lo hemos entrenado a nadie. Algunos pues que hacen footing todos los días van a ir y se van a llevar el premio. Pero otro que nunca ha participado, ni bien sale, se desmaya y se muere. Y eso es lo que está pasando. No se está democratizando la ciencia y la tecnología. Y eso está generando una asimetría de desarrollo entre Lima y otras ciudades y otras provincias. Si sabemos que no tienen masa crítica, tenemos que comenzar por ahí, pues, generando ecosistemas para que comiencen a fortalecerse capacidades, becas, etcétera, a formarlos. Y una demostración de eso es lo que ha ocurrido ahora en la pandemia. Tenemos que el Instituto Nacional de Salud transfirió a los gobiernos regionales los laboratorios de referencia regional. Algunas regiones no pueden hacer prueba molecular, simplemente porque no tienen equipamiento o no tienen personal entrenado o no pasaron la evaluación. Creo que hay la necesidad tremenda de fortalecer eso, de que podamos los biólogos que conocemos esta parte, de la que trabajamos en eso, para que en realidad hay toda una política de fortalecer capacidades en estos aspectos. No es posible en estos tiempos que una región no tenga laboratorios de biología molecular consolidados, que no tengan laboratorios no solo de bioinformática, sino de biofísica computacional, potentes, enlazados a redes internacionales.
para que en realidad de ahí puedan salir las nuevas propuestas de solución a los problemas. Y respecto a los asuntos directos, ya como salubrista, le doy quizás ese sesgo, va por ese lado, por mi formación. Creo que la estrategia que viene utilizando el MINSA y de Salud, cuando dice de atención primaria, le llaman, pero de atención primaria dice diagnóstico temprano y tratamiento oportuno. Eso es lo que nos dicen todos los días. Pero si lo analizamos y decimos diagnóstico temprano con prueba serológica, por favor, pues. Desde el mes de marzo, nuestro colega Ernesto Bustamante lo viene señalando, que no sirve. Y creo que no lo hemos acompañado adecuadamente también. Y se ha convertido en un guerrero solitario en decirle al gobierno que está equivocado. Y tenemos que decirle todos que realmente está equivocado. Porque si tuviéramos pruebas moleculares en todas las regiones, podríamos identificar esos asintomáticos, hacerles cerco epidemiológico y en realidad confinarlos. Ahora lo que estamos haciendo es cuánto tiempo se tarda en producir una IgG, una inmunoglobulina del organismo. No menos de 7 días, pues, o 10. Y entonces, ¿qué temprano es eso? Resulta que ya los que tienen inmunoglobulina G ya no es temprano, ya es tardío porque ya se está sanando. Y entonces esa estrategia es completamente equivocada. Y cuando se dice y hacen el plan TAITA, el plan JATAR y el plan, no sé cuántos planes más va a seguir el ministerio, diciendo que es diagnóstico temprano cuando no lo es. Sabemos que para eso no sirve. La prueba serológica no sirve para hacer diagnóstico. Pues. En segundo lugar, cuando dice tratamiento oportuno, creo que también hay un craso error ahí. En el asunto, ¿qué antiviral específico conocemos contra SARS-CoV-2? Oye, y el MINSA nos ha sacado toda una lista donde dice, a ver, vamos a probar con hidroxicloroquina, que se ha demostrado con estudios que no va. Luego acitromicina, que tampoco no va. Luego, bueno, incluso colocaron por ahí corticoides. Y que se ha demostrado hartamente que en las etapas tempranas era realmente letal, era mortal. Y ahora recién se está corrigiendo. Y uno de los aspectos que se dicen es que no estamos aprendiendo, conforme han señalado los colegas, de las experiencias ocurridas en Iquitos, en Piura, en Lambayeque, donde han habido miles de muertos. Y sabemos que hay la necesidad de afinar estos aspectos. Y creo que la voz discordante la vamos a tener, porque nos van a decir que la prueba de biología molecular necesita pues un equipamiento complejo, necesita... Sí, pues, pero estas pruebas de biología molecular rápidas también, que están próximas a ser aprobadas o que, dada la burocracia estatal, no tienen finalmente un espacio para su aprobación, creo que también tienen que ser puestas en relevancia, ¿no? Y otro punto importante que dificulta todo esto en cuanto al control es básicamente los determinantes de la salud, pero determinantes sociales principalmente. Esa brecha que hay entre lo urbano y lo rural, entre lo informal y lo formal, se ha dado por manifiesto tremendamente ahora. Incluso creo que podemos decir que ha desnudado nuestro sistema político, que no es eficiente, pues no ha generado ninguna respuesta. Estos años de tremenda privatización, lo único que han generado es unas diferencias y unas inequidades tremendas. Y creo que hay que trabajar por eso. Nuestra carrera, si bien es cierto, está centrada dentro de lo biológico, pero tiene un componente social tremendo. Si sabemos que solo el 30% de las personas tienen refrigeradoras, oiga, y no pueden almacenar pues productos alimenticios para la semana, van a tener que salir necesariamente a buscarla, pues. Si sabemos que no hay bancarización efectiva y no tienen tarjeta estas personas que están en las zonas urbanas marginales o en las zonas rurales,
van a tener que atiborrar los bancos con colas. Oiga, creo que también tenemos que señalar que esas cosas no pueden seguir así en el país y que lo que hacen es finalmente desnudar tremendamente nuestras debilidades. Y creo que desde el campo biológico, correcto, desde el campo biológico tendremos que seguir fortaleciendo, coincido tremendamente, en que ciencia, tecnología y política es un continuo. Gracias. Gracias a ti. Bien, vamos a una última ronda. Más bien en esta parte yo quería sugerir un poco mirar, digamos, al SARS-CoV-2 porque hay varios informes científicos que han aparecido que no ha tenido ciertos cambios en varios países donde se han ido identificándolo, ¿no? Han cambiado algunos de sus componentes. Algunos preguntan si finalmente estamos frente ya a una mutación del virus o sigue siendo el mismo, qué potencial hay en adelante hacia esto. Y la otra pregunta es, ¿y es solamente el SARS-CoV-2? ¿Es posible que vengan otros virus con la misma patogenicidad o quizás mayor? ¿Frente a qué nos estamos enfrentando los seres humanos y en especial los biólogos? Que al final vamos a terminar haciendo la investigación para poder identificarlos, ¿no? Poder describirlos y plantear algunas salidas. Yo trataría de mirar ya como mirando al futuro sobre la base de lo que estamos pensando en el SARS-CoV-2, ¿no? Ya la parte política y del rol de los biólogos creo que ya se ha hecho bastante, me parece que hay mucho, pero quizás el público quiere saber, ya, bueno, acá está el SARS-CoV-2 y lo conocemos bien, o sea, ya conocemos todo lo que corresponde o todavía nos falta. Por favor, podamos concentrarnos en esa parte. Le doy la palabra a Carlos Yavar. Muchas gracias, Sandro. Sí, efectivamente, pienso que la investigación tiene que también basarse en evidencias, y estas evidencias o resultados que tengamos nosotros en cuanto a la expertise de cada uno, pueda ser utilizado para propósitos prácticos. En biología molecular, normalmente lo que hacemos para poder saber si un virus está mutando es hacer la comparación de secuencias y ver si entre las secuencias genéticas de las diferentes cepas hay mutaciones importantes. Una mutación básicamente puede ser importante cuando genera un cambio de aminoácido, es decir, en un triplete de codones, en un triplete de nucleótidos que se llama codón, puede haber un cambio que genera, de nucleótido que genera un cambio de aminoácido. Si genera un cambio de aminoácido puede haber dos posibilidades, puede ser un cambio conservado o no conservado. Si es un cambio conservado significa que es un aminoácido del mismo grupo químico y por lo tanto la proteína no va a cambiar. Pero si es un cambio no conservado significa que la proteína puede cambiar de estructura. Eso le llamamos folding o estructura conformacional de la proteína. Si hacemos una mirada hacia la proteína Spike, que es la que nos interesa porque es la proteína que es el blanco de los anticuerpos, estaríamos diciendo pues que es la proteína que más varía por la presión de selección de los anticuerpos frente a la proteína Spike. Básicamente cuando apareció la pandemia, se han estado haciendo diferentes estudios a nivel filogenético, a nivel de haplotipos básicamente, que son variantes genéticas que van apareciendo entre determinada región geográfica. En Wuhan nomás ya habían como 5 haplotipos, y estos siguieron, digamos, expandiéndose y cambiando conforme iban apareciendo y se iba expandiendo el virus. Se caracterizaron dos linajes, el S y el L, y se decía que el S era menos virulento que el L. Sin embargo, ahora ya se conocen muchas variantes. En el Perú tenemos, el Instituto Nacional de Salud ha caracterizado cerca de 50 cepas de SARS-CoV-2, y hasta la fecha tenemos como 7 variantes del SARS-CoV-2 actualmente circulando en nuestro país. Algunas que provienen básicamente de Europa, otras que provienen de países cercanos, de acuerdo a cómo las personas se han ido movilizando. ¿Por qué aparecen haplotipos o mutaciones? Básicamente cada habitante de una región tiene un comportamiento inmunológico, un comportamiento de hospedero diferente a otro.
ya sea por su dieta, ya sea por sus características genéticas, ya sea por su capacidad inmunológica, etc. Y eso va generando pues que el virus vaya cambiando. Pero no es un virus que se queda mucho tiempo en la persona, no se queda mucho tiempo en el cuerpo. Porque si se quedara mucho tiempo, entonces sí habría dentro de la persona una selección evolutiva del virus, y esto daría chance a que el virus tenga que mutar y dejar de lado algunas cepas que no son tan virulentas y dejar a flote cepas más virulentas. Por lo tanto, hasta lo que vemos básicamente de los árboles filogenéticos que vamos viendo en los papers, vemos clados filogenéticos que distinguen al SARS-CoV-2 de una región a otra. Pero para propósitos de epidemiología molecular solamente nos da información de dónde proviene tal cepa viral. Pero no nos dice en realidad si este virus es más virulento o no, etc. ¿Por qué se habla de la primera ola o la segunda ola? Porque es un término que se arrastra desde la primera pandemia de 1918. La segunda ola que ocurrió por la influenza española en 1919 no fue realmente porque el virus haya cambiado, sino porque básicamente las personas empezaron a salir, porque no tenían congeladoras para guardar sus alimentos y tenían que salir más. Ese mismo fenómeno que está ocurriendo ahora. No estamos en una situación catastrófica como en esa época que estábamos en plena guerra, que había mucha hambruna, mucha pobreza, falta de empleo. Ahora hay mucho desempleo, pero de todas maneras no estamos en una situación tan caótica como en esa época. Sin embargo, en nuestro país la gente volvió a salir, y al volver a salir, al volver a exponerse, está generando pues que el virus se expanda con mayor rapidez. Esto no significa que el virus va a cambiar o va a mutar, no significa eso. Está cambiando desde el punto de vista polimórfico, es decir, solamente cambios, digamos, silenciosos, que lo podemos considerar como haplotipos, pero no son cambios, digamos, importantes que ayuden a que el virus se vuelva más virulento. ¿Cuánto se puede decir que haya cambiado de virulencia o no? Cuando personas sin comorbilidad, personas sanas, jóvenes, personas sin ningún tipo de coinfección por otro patógeno, empiecen a manifestar formas moderadas o severas de la enfermedad. Ahí es donde nos tenemos que preocupar cuando estos índices de este grupo de personas con estas características empiecen a aumentar y empieza la tasa de mortalidad empieza a aumentar en este grupo de personas. Ahí estaremos pensando de que probablemente el virus haya cambiado. Y si ya cambió, pues entonces los intentos de vacuna tendrán que cambiar de norte, porque van a tener que hacerse con base a esta nueva cepa que todavía no aparece, pero tendría que hacerse con base a esta nueva cepa virulenta, ¿no? Esa es básicamente la base de las estrategias que se hacen en salud pública para poder ir mitigando al virus, desde el punto de vista científico, obviamente, desde el punto de vista básico, y otras cosas son las estrategias a nivel de salud pública. Porque nuestra población, obviamente, pues la mayoría tiene un oficio, un trabajo informal, y esto se une pues a la situación actual que estamos pasando, lo que hace pues que hayamos pasado de una meseta a un repunte totalmente desafortunado en agosto, en julio primero, luego en agosto, y entonces estamos en una situación realmente muy lamentable. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer los científicos ahora con respecto a este SARS-CoV-2? Tenemos que seguir vigilando, o sea, tenemos que seguir haciendo epidemiología molecular, siempre secuenciando. Mis colegas de biología molecular están siempre al tanto de eso, ellos están secuenciando todo el tiempo, ya va a salir el segundo paper de epidemiología molecular. A la par, los biólogos estamos generando, por ejemplo, sistemas de diagnóstico molecular más eficientes y más baratos, porque los que provienen del protocolo del CDC de Estados Unidos y del CDC de la China son con base a PCR en tiempo real, que son muy caros, y a pesar que son automatizados, de todas maneras no se tiene acceso, y necesitamos implementar metodologías moleculares que lo pueda hacer cualquier colega biólogo que no necesariamente sea molecular, cuya interpretación sea fácil y que el costo sea menor. Entonces, sí estamos existen grupos de investigación que están desarrollando el sistema PCR-LAM, que no necesita un termociclador, sino un baño María de una sola temperatura.
el diseño, digamos, el expertise del biólogo molecular ahí sí es importante, y lo están haciendo, son colegas nuestros que lo están haciendo en el INS, y también Cayetano Heredia creo que lo están haciendo también, bien por ellos. Pero importante es unir fuerzas, ¿no? No que Cayetano se vaya por su lado, el INS se vaya por su lado. Ahí tenemos que juntar fuerzas, porque estoy viendo, por ejemplo, que el problema de la DIGEMIT está trabando la intención de Cayetano de poder sacar su sistema de diagnóstico molecular, pero eso podría salvarse fácilmente si es que ellos nos pasan el protocolo y nosotros lo implementamos y lo ponemos al servicio de las personas. Nos falta un poco de conversar, tal vez, establecer estrategias que ayuden a que el servicio de diagnóstico molecular sea más eficiente. Y bueno, la parte farmacológica, la parte de diagnósticos clínicos, el biólogo tiene mucha participación en eso, pero lo lideran básicamente los médicos y los químicos farmacéuticos. Por esa parte podemos apoyar, pero nuestra atención está centrada básicamente en diagnóstico molecular, biofármacos, epidemiología molecular, estudios inmunológicos. No sabemos hasta cuándo los anticuerpos van a seguir permaneciendo en el tiempo. Hasta ahora hay estudios que determinan que hasta los 28 días, pero de ahí se acortó el estudio, ya no se sabe qué más puede haber. Las nuevas vacunas, por ejemplo, en la primera dosis determinaron que el 93% de los pacientes habían bajado su título de anticuerpos y necesitaban una nueva dosis. Esto ocurrió con la vacuna de Oxford, pero no con la vacuna china, que es así solamente una dosis, y los pacientes siguieron teniendo títulos altos, a pesar que ambos son basados en adenovirus, como les decía, ¿no? El vector adenovirus que tiene el gen del spike. Entonces necesitamos saber qué es lo que pasa. Hay los inmunólogos. Conozco expertos inmunólogos, está Iván Lozada, por ejemplo, un experto inmunólogo de Cayetano Heredia, está Adolfo Marcelo, excelente inmunólogo del INS, y hay muchos inmunólogos más que son colegas, son biólogos que podrían estar haciendo estudios, y seguramente que lo están haciendo, ¿no? Estudios importantes que nos sepan, que nos den más pistas, más conocimientos acerca de cómo van los títulos de anticuerpos, cómo va la memoria inmunológica, y básicamente los biólogos moleculares, cómo va la epidemiología molecular de SARS-CoV-2. Y necesitamos los biólogos, por ejemplo, los botánicos, los fitobiólogos, aquellos biólogos que ven las plantas medicinales, para poder unir fuerzas y ver si podemos hacer experimentos in vitro y ver si tienen propiedades antivirales y seguir haciendo estudios. Eso necesitamos, enlazar fuerzas. Si no, no vamos a lograr absolutamente nada. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Muy revelador tu participación. Ahora le pedimos a Mario Esparza para que continúe en esta tercera ronda. Adelante, Mario. Muy bien, entonces, conforme a lo que nos ha alumbrado información, Carlos, creo que es bastante importante dejar claro que el virus está teniendo algunos procesos de adaptación, pero no se está haciendo más patogénico, ¿no? En el contexto de lo que realmente debería pasar en la esencia del genoma viral, ¿no? Entonces, hay cambios polimórficos, etcétera, pero no se ha generado una mutación que le permita al virus ser más patogénico, y eso estamos, digamos, en cierta calma. Creo que ahí va un punto. En lo que respecta un poco para complementar en el ecosistema de lo que son las pruebas rápidas y todo, ahí felicitar al Instituto Nacional de Salud el desarrollo que han hecho de los secuenciamientos, el desarrollo científico también con las publicaciones que han hecho los grupos en la parte genómica, en la parte de biología molecular. Creo que es relevante. He estado revisando la información y bueno, ahí hay el clado S y el clado G, son las dos haplotipos que son los más frecuentes en Perú. He visto también en Colombia, por ejemplo, el clado G, en Brasil. En base a eso, la idea es, no sé, de generar plataformas especializadas para la detección de ese tipo de haplotipos, ¿no? O clados que se están dando en materia de las pruebas rápidas, ¿no? Para darle más énfasis. Yo he visto en Colombia, por ejemplo, que ellos están haciendo sus protocolos específicos para los clados que ellos tienen, por ejemplo, ¿no? Que se llama el protocolo Colombia, con muy buenos resultados, ¿sí? Y mejor que el protocolo del CDC. Entonces, incluyendo el gen N, por ejemplo, dentro de las pruebas rápidas. Entonces, ha habido algunas variantes también en América Latina que también nos permitan hacer sinergia con otros países que ya han tenido una buena política, por un lado, de eficiencia
de los diagnósticos rápidos, distintas plataformas de las distintas regiones, para mejorar eso, y la inversión también de contar con más de 80 laboratorios de biología molecular que le ha permitido, digamos, tener una mejor respuesta, tanto de recurso humano, económico y también tecnológico, en lo que acaba de decir Carlos, con las pruebas rápidas, el secuenciamiento de genomas, la información científica, tecnológica que se tienen, ¿no? Y eso yo creo que en nosotros, digamos, como también nos falta, aparte que está la línea 1, que son los biólogos que están en la parte de biología molecular diagnóstico, las otras líneas, ¿no? En el contexto de las investigaciones que tienen que colaborar con eso, en la parte de los agentes antivirales, ¿no? En los distintos tipos de agentes, de químicos, biológicos, o las mezclas de ellos, para poder tener recursos desde el punto de vista de productividad, ya no solamente que la ciencia esté en el laboratorio, sino a integrar a I+D, a las empresas o actores locales, emprendedores también, startup, de colegas que sean científicos o estudiantes, que permitan plantear soluciones y no necesariamente depender del Estado, sino generar inversiones, capitales ángeles, capitales semillas que se puedan generar para plantear alternativas de solución y el desarrollo de antivirales, tanto para la contención en la parte de la infraestructura y también del punto de vista de tratamientos futuros que se necesitan tener para los pacientes, ¿no? Y el tema el parte hospitalario, que es donde es el caldo de cultivo viral, donde se han dado la mayor dispersión, ahí nos falta atención también. Yo creo que es importante la inmunología, la biología, etcétera, pero acá falta la ingeniería también, la ingeniería de concepto de lo que es un recinto hospitalario, ¿ya? Donde debemos tener una conceptualización de que sea un recinto que nos permita la garantía. O sea, no vamos a ir al hospital, vamos a tener más seguridad de ir a un cementerio que a un hospital, por decirlo así. Porque en el hospital definitivamente se está convirtiendo en un sistema complejo, no solamente por el virus, sino por los agentes no COVID que están causando infecciones desde hace mucho tiempo. O sea, y ahí yo creo que hay un tema débil de nuestro sistema, de la infraestructura, de la política, de la formación de capacidades en la seguridad que deben tener de contención de patógenos en estos recintos hospitalarios, ¿no? Como son los agentes intrahospitalarios que causan quizás a veces más fatalidades en los años cuando no hemos tenido COVID que esta pandemia, ¿no? Y eso es falta de ciencia, ¿no? Ahí no ha llegado la ciencia, no ha llegado la tecnología para hacer esas contenciones, darle la protección a nuestro personal médico y a nuestros pacientes, ¿no? Y es una verdadera consecuencia de lo que estamos viviendo actualmente. Estamos pagando, digamos, justos por pecadores, digamos así, porque la ciencia no ha llegado, y yo creo que las inversiones en eso pueden estar dadas también, así como lo hemos planteado en el tema de ciencia, en la biología, en las pruebas rápidas, en la parte de diagnóstico antivirales, pero también hay que hacer un tema de generar, hay que construir un hospital o centros hospitalarios con garantía de que la persona que esté ahí tenga, digamos, la seguridad de que no se va a infectar tanto el personal médico como el personal, el personal que no es médico y también los pacientes, ¿no? Y eso creo que es un tema que no se está viendo. En el tema del punto de vista de soluciones basadas en ciencia y tecnología, para que tengamos en 3 niveles las contenciones para la tercera o cuarta ola, como lo plantea Sandro en la pregunta, ¿qué puede venir después? O sea, obvio que va a seguir viniendo más enfermedades, y eso cada vez va a ser más frecuente, se van a cortar más los ciclos, pero la única manera de contener esas olas es con la ciencia y la tecnología, y eso tenemos que triplicar el recurso humano, tenemos que aumentar el PBI, ojalá ya se había comprometido 1%, yo creo que hay que hacer el desafío de aumentar un poco más de ese 1%, imponer, digamos, un impuesto, si es posible, por el gravamen de la minería para fortalecer la infraestructura hospitalaria que tenemos con equipamientos tecnológicos que permitan generar bioseguridad, y todo el ecosistema de las empresas, mover a las empresas también para que desarrollen esas tecnologías basadas en ciencia y tecnología, desarrollen antivirales comerciales, desarrollen equipamientos de protección personal antivirales, todo lo que pueda hacer, pero en pro de contener esta pandemia en las que se vengan, ¿no? Yo creo que, y ahí la biología va a estar en el pleno, digamos, transversal, porque van a tener que hacer las pruebas antivirales, las pruebas antimicrobiales, el desarrollo de fitofármacos, de vacunas, y transversalmente la biología está en todas esas, hasta en la misma ingeniería hospitalaria para dar la bioseguridad. Entonces yo creo que es un desafío de los profesionales,
el colegio, las universidades donde están formando a los profesionales biólogos para generar esas instancias de mover esa rueda económica basada en ciencia y tecnología y permitamos tener el impacto en las soluciones, ¿no? Tenemos las capacidades en materia de lo que estamos planteando, y este virus, como lo estamos viendo, al menos lo que ha pasado en Wuhan, lo que está pasando en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, no ha habido, por ahora al menos, una sorpresa de ser virulento para las personas que tienen, digamos, no tienen comorbilidad, digamos, en el contexto de que se ha estado viendo. Así que hay que aprovechar ese tiempo que nos está dando el virus de ventana para ir generando estas estrategias y evitar que pueda generar alguna mutación compleja y nos sorprenda, ¿no? Y ahí yo creo que hay que integrar a todas las otras carreras también y disciplinas para hacer la integración. Y ojalá de esta mesa salga esa competencia para lograrlo. Esa es mi intervención. Doy pase a Homero, entonces. Gracias. Adelante, Homero, te damos la palabra. Sí, muchas gracias. Suscribo totalmente el análisis que realiza desde la perspectiva de trabajo de biólogo, y en estos tiempos las competencias de trabajo en el enfoque molecular que se debe tener. Qué duda cabe para poder hacer y entender la patogénesis y la interacción entre los agentes infecciosos y el hospedero. Necesariamente tenemos que saber, como ocurre ahora, que hay la necesidad de que interactúen la proteína Spike con la enzima convertidora de angiotensina 2, que es el receptor que está presente en las células, y que nos permite de manera clara poder diseñar estrategias para poder indudablemente generar fármacos o sustancias que pueden bloquear, por ejemplo, ese punto. Y sabemos también que para poder analizar si hay variantes o no, precisamente tiene que, en base al secuenciamiento, comparar estas homologías y finalmente poder establecer comparaciones y establecer clados filogenéticos, conforme lo han señalado los colegas. Y quizás el trabajo incomprendido es cuando hacemos biología molecular y estamos detrás de los insectos, detrás de los murciélagos, detrás de las aves, nosotros. Y un poco la gente que está concentrada solo en lo humano, y dicen que hacen ahí los biólogos correteando a los animales, a las ranas, etc. Ahora, ¿cómo se ha demostrado qué tan importante eran esos estudios que hacían en saber qué coronavirus tenían los diversos animales a raíz de las epidemias generadas por el SARS, que tuvo una letalidad del 10%? O en entender que el MERS tuvo una letalidad del 35%. Actualmente la letalidad en el país, estamos hablando de 4.28. Diríamos que en realidad la estamos pasando no tan mal. Ciertamente es difícil porque nos enfrentamos a una situación compleja, pero ciertamente también creo que es parte de ese proceso que es necesario, en el cual de nuestra interacción con la naturaleza y con nuestro entorno, la tenemos que comenzar a repensar. Ya Darwin señalaba hace más de 100 años que en un entorno de incertidumbre y de cambios no triunfa el más fuerte, sino el que mejor se adapta. Y ciertamente también que en esta interacción con estos microorganismos, indudablemente que los seres humanos también estamos variando. Si hubiera un microorganismo que va a diezmar a toda la población mundial, con toda seguridad que van a haber un grupo de ellos que van a sobrevivir. Van a sobrevivir porque también hay mutaciones, pues. En VIH estaba bien claro. No solo era el CD4, sino la interacción con el CCR5, que es un correceptor de quimioquinas. Y como está entendido también ahora que es necesario la furina u otras proteasas para que pueda haber realmente un ensamble entre ligando y receptor y pueda ingresar el virus. Y así poder entender la patogénesis, pero poder también entender la epidemiología misma molecular, poder entender el diagnóstico molecular y en base a ese entendimiento generar estas alternativas
el RT-LAMP, ¿no? En otros países y cercanos nada más en Chile, Mario, con Mal-Diftov están identificando también finalmente a estos virus. Ya es proteómica eso. ¿Cuántos equipos de Mal-Diftov ligado a espectrofotómetro de masas tenemos en el Perú? 2. Lo tiene Arequipa y uno en Piura. Pero en resto no lo tenemos. Entonces creo que es necesario también que podamos hacer evidencia y decir que hay debilidades del Estado que podrían con toda seguridad sentar las bases necesarias para poder hacer patogénesis, para poder hacer epidemiología molecular, para poder hacer epidemiología molecular y para poder entender más. Y ciertamente lo de la inmunología es un campo que se ha descuidado bastante. Tenemos algunos, pero no tenemos también gente, por ejemplo, en estos momentos, las últimas comunicaciones señalan que aproximadamente existe reactividad de 30 a 35% de las personas de manera natural ante el SARS-CoV-2. O sea, sus linfocitos T4 y otros T8 de alguna manera están activados, incluso sin antes haber tenido contacto con el SARS-CoV-2. ¿Qué significa? Que los otros coronavirus, posiblemente, que están circulando entre nosotros, o los coronavirus animales, por ejemplo, una investigación que hizo el año 94, todavía San Marcos, en Ibita, estableció que en cachorros, en perros, el 94% tenía coronavirus, de ahí que incluso Farvet fabrica vacunas para, indudablemente para vacunar a varios animales, ¿no? Y de ahí su expertise en coronavirus. Entonces, para terminar esta parte, decir, ¿es una época de cambios o es un cambio de época, diría yo? Creo que no es solamente una época de cambios, sino estamos asistiendo a un cambio de época. Estamos hablando de revolución 4.0, estamos hablando de Big Data, estamos hablando de cibernética, de inteligencia artificial. Y ciertamente son los grandes desafíos para nuestra carrera y nuestra profesión también. Y a la que tenemos que ir integrando. Ya no es simplemente conocer un aspecto particular, sino de manera que podamos ver la complejidad y podamos tener una formación mucho más sólida, mucho más consistente, de modo tal que podamos buscar alternativas ahí. Y finalmente, Sandro decía, ¿y qué otros retos se vienen? Partiendo de los colegas del campo ambientalista, podríamos decir, y ellos nos dicen en estos momentos, lo que estamos viviendo no es nada. Porque si no cambiamos nuestra forma de relación y nuestros estilos de vida, lo que se viene con el cambio climático, con el calentamiento global, va a ser mucho más grave. Esto no es nada. Y creo que no estamos viendo todavía en esa perspectiva y nos tenemos que comenzar a analizar qué es lo que se viene, ¿no? El cambio climático va a hacer que los vectores comiencen a avanzar. Si la temperatura comience a subir, definitivamente los vectores de Zika, malaria, chikungunya, mayaro, ébola y todos ellos van a comenzar a migrar a otras zonas y a las ciudades. Y por lo tanto vamos a volver a las etapas de antes donde las pandemias eran más temidas que las guerras y donde diezmaban pues millones de personas. Y creo que ahí estaremos al frente, ciertamente unidos de la mano con otros científicos, buscando las soluciones, ofrendando la vida de muchos a la que se ha hecho homenaje, y creo que sigamos en esa lucha y hagamos ciencia para buscar soluciones. Eso es todo, mi estimado Sandro, y gracias por la oportunidad de interactuar con los colegas. Muchas gracias, Homero, te agradezco mucho y a todos los ponentes. Han habido algunas preguntas que directamente las han ido respondiendo ustedes.
Sin embargo, solamente ya entonces a manera de un resumen, antes ya de entrar a unos pequeños minutos para que ustedes puedan cerrar, sí nos queda claro a todos de que estamos frente a una pandemia que no apareció de pronto, sino que ya ha ido avisando. Los científicos nos han, o sea, los coronavirus ya han ido dando la alerta, el ébola, el MERS y varios más, y hemos llegado a esta situación. Queda claro tras eso que es fundamental la participación de los biólogos en tanto su investigación y en tanto lo que proponemos de qué debería atenderse, ¿no? Porque no solamente estamos mirando el virus, estamos mirando el ecosistema en su conjunto y estamos mirando cómo este se deteriora y todo esto está provocando una serie de consecuencias. Las consecuencias de ahora, y tienes razón Homero, no son las consecuencias que van a venir mañana, van a ser peores. Ahora tenemos un virus, imagínate que se nos presenten dos y encima tiene sequía y encima tiene hambruna, entonces el panorama es muy preocupante. Y ahí creo, colegas, es clave, es importante que los biólogos hagamos el mayor esfuerzo, seguir investigando, pero además creo que hay que levantar la voz, ¿no? O sea, no hay que gritar, hay que levantar la voz, que se nos escuche, ¿no? Que se escuche a los biólogos y a las biólogas, que tenemos mucho que decir. En especial en esta pandemia no se nos ha estado escuchando. Y yo, la verdad, además de mucha pena que tengo de los colegas que han fallecido, me siento muy orgulloso de los colegas como Carlos y otros investigadores que están dando la talla y que están dando pelea contra este virus. Y así como él, en varias especialidades lo están haciendo. Pero necesitamos levantar la voz, ¿no? Porque los biólogos tenemos un rol, tenemos un protagonismo que nos corresponde, y lo que no nos corresponde es que nos ninguneen, que nos excluyan, ¿no? O que nos hagan competencia que a veces es innecesaria. Tienes razón, Carlos. No estamos para ser los únicos. Hay que trabajar en equipos multidisciplinarios. Hay otros profesionales que no entienden eso, lamentablemente. Pero son unos cuantos. Así que yo les agradezco, y de mi parte como moderador les agradezco mucho a los tres. Voy a dar paso a 1 o 2 minutos que deseen ustedes usar para cerrar algunas ideas, si ustedes consideran, y luego dar paso al final. Entonces, paso la palabra a Carlos Llava para el cierre. Muchas gracias, Sandro. Mi mensaje para todos los colegas biólogos, primero es mantener una mente abierta, siempre estudiar, siempre leer, empaparse de la información respectiva y tratar de aplicar sus conocimientos en el área que cada uno se ha encaminado y desarrollado, sean tanto investigadores como analistas. Y en segundo lugar, pedir al Colegio de Biólogos que se empodere, que busque la manera en que los profesionales biólogos podamos tener opinión, podamos decir nuestras cosas, podemos divulgar nuestras investigaciones bajo una plataforma de fácil acceso hacia los demás, hacia el público en general, hacia los estudiantes, hacia otros profesionales también, y que sobre todo busque, digamos, la conciliación. Tenemos sí, algunos otros profesionales que tal vez nos pongan trabas en nuestro trabajo, porque ustedes saben pues que cuando alguien hace bulla, bueno, siempre por ahí otro trata de callarlo, pero es más que todo por envidia. Lo que tenemos que hacer nosotros ahora como Perú es que todos los peruanos seamos investigadores, seamos científicos, seamos analistas, médicos o público en general, nos pongamos la misma camiseta y trabajemos en equipo para sacar a nuestro país adelante desde nuestras respectivas perspectivas. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Damos la palabra ahora a Mario. Muy bien, creo que es un tiempo de construir. Creo que el tema ahora ya no nos da tiempo de estar viendo quizás las críticas o comentarios o hablando tan fuerte o gritando, sino integrándonos, planteando soluciones y ojalá ejecutando esas soluciones en materia profesional dentro de nosotros como profesionales en el área de las ciencias de la vida y también integrándonos con los demás profesionales de distintas áreas porque el país requiere, esta es la nueva, creo que es la mejor ola que le debe pasar al Perú. El aspecto de que nos ha dado la oportunidad de juntarnos, de sentarnos, de comunicar a nuestros colegas, a estudiantes, amigos y otros profesionales, de que somos capaces, así como dijo Jorge Basadre, ¿no? El Perú es más grande que sus problemas, ¿no? Lo tenemos en ese billete de 100 soles, y creo que somos esa ola que vamos a poder hacer el cambio.
tributo con las palabras de Carlos, de Homero, de ustedes, y creo que tenemos tanta energía, simplemente hay que canalizarla bien para lograr planificar esas soluciones y ejecutarlas para resolver nuestros problemas, que creo que somos capaces de solucionarlos. Gracias, Mario. Y finalmente damos la palabra a nuestro amigo Homero. Muchas gracias. Yo quiero reiterar lo que comencé diciendo, ¿no? Que esta pandemia ha servido para muchas cosas, y una de ellas para reposicionar y para visibilizar el trabajo que realizan los profesionales biólogos en las diversas áreas del campo de la biología, que es tan compleja y tan vasta, y tan poco entendida a veces. Más aún cuando aquellos que se dedican a generar conocimiento científico. Porque algunos dicen, pues es gasto, ¿no? Porque para generar conocimientos necesitas transformar dinero en conocimiento. Y algunos privilegian más bien lo contrario, que también es importante, ¿cierto? Transformar conocimiento en dinero. Pero es cuestión de conjugar estos aspectos. De poder generar ecosistemas que permitan interactuar con los diversos profesionales, poder generar interacciones entre Estado, universidad, empresa, y hacer que las políticas de Estado, en todo caso, puedan atender también las demandas de quienes estamos en provincias, donde hay brechas fuertes, no solo de orden, diríamos, académico, sino social, político, entre lo urbano y lo rural, que agrava más la situación. Pero creo que con la tremenda fortaleza de seguir trabajando por lograr soluciones, de ir mejorando, y como siempre lo hemos señalado, sin ciencia no hay futuro. Gracias, Sandro.